Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de los 37 años de la reforma agraria en nuestro país. Para eso contamos con la presencia de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, Carla Albanés. Bienvenida, Carlita. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, Confras, Abel Lara. Bienvenido, Abel. Muy buenas noches, un placer saludar nuevamente desde acá al pueblo salvadoreño desde Gente Ve. Perfecto. Como les decía al principio, hoy hablaremos de los 37 años de la reforma agraria en nuestro país. La estructura de la tenencia de la tierra en este país ha sido históricamente un fuerte conflicto y que tiene sus raíces desde la expropiación de las tierras comunales durante la colonia española. ¿Cuáles son los antecedentes históricos sobre este conflicto y que ha producido pues, una serie de injusticias con respecto a la tenencia de la tierra? Comenzamos con usted, Carlita. Sí, bueno, como tú bien lo decías, la problemática de la tierra tiene sus antecedentes históricos. Bueno, nosotros mayormente hacemos relevancia a la masacre del pueblo indígena, ¿verdad?, en Izalco en 1932, que fue producto de la transferencia de la tierra. Bueno, la oligarquía en ese entonces, pues, juntamente con muchos militares, expropió parte de esa tierra que le correspondía a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, y de ahí es donde parte los antecedentes históricos de la tenencia de la tierra. Pero también nos ubicamos en otro aspecto importante, que es en 1980, donde surge la reforma agraria. Pero previo a eso, en 1970, entre 1975, ya surgieron instituciones que tenían que ver con la transferencia de la tierra. Por ejemplo, el Instituto de Colonización Rural, ¿verdad?, allá en la época de los expresidentes, y posteriormente tomó auge en 1980. Pero esto se vio como una estrategia contrainsurgente por todo lo que estaba ocurriendo, por esa coyuntura, toda la efervescencia social que había en 1980. De ahí pues surge el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 5 años antes, en 1975, y de ahí es donde se vienen las diferentes fases de la reforma agraria, hasta llegar a la actualidad de la Constitución en su artículo 105 y siguientes, en donde manifiesta, ¿verdad?, que nadie puede poseer más de 245 hectáreas. Pero vale la pena hacer relación que en las diferentes etapas o en las diferentes fases de la reforma agraria no podemos dejar en el olvido que hubo mucha corrupción, hubo mucha manipulación. Bueno, los militares en aquel entonces eran los que gobernaban, los que manipulaban, los que indicaban, ¿verdad? Así como también pues, hubieron muchas argucias jurídicas que prácticamente no se le dio cumplimiento a las leyes de la reforma agraria, tales como cuáles, bueno, las expropiaciones. Las expropiaciones fueron un simulacro, la mayoría que se hizo, ¿verdad?, para que la gente, especialmente las 12 familias que existían en aquel entonces, no sufrieran los abates de la reforma agraria en el sentido de sufrir parte de las expropiaciones. Y hasta este momento, hasta este día, estamos viviendo nosotros las consecuencias, las malas consecuencias de las expropiaciones inadecuadas que se hicieron sin ver el aspecto legal, que para nosotros eso es importante. Y muestra de ella, de los efectos es, y te pongo un ejemplo, porque vale la pena mencionarlo. Si se expropiaron cierta cantidad de dinero, el Estado pagó en colones en aquel entonces por esa expropiación. Pero fueron mal hechas las expropiaciones y desde entonces, después de 20, 30, 40 años, vienen las consecuencias de que los anteriores dueños o los herederos nos están reclamando nuevamente parte de esas expropiaciones que se hicieron de manera irregular en aquel entonces. Presidenta, vamos a ir analizando las diferentes etapas. Antes me gustaría tener la opinión de Abel en torno a esa primera etapa, desde la extinción de las tierras comunales, la expropiación de las tierras comunales, cómo esto ha venido afectando a nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios. Sí, esto es, digamos, importante dentro de yo diría, de nuestras vidas, de nuestra historia como país. Pero antes de eso, quisiera, en nombre de mis compañeros y compañeras campesinas, que estamos organizados en las diferentes estructuras agropecuarias, a la licenciada Carla Albanés,
Primero porque ha estado siendo, digamos, una mujer valiosa y aliada de nuestro sector para avanzar en estos procesos de la tenencia y la legalización de las tierras, que ahora es importantísimo. Y lo otro es porque muchas de las compañeras mujeres que han venido reivindicando el derecho de tener entonces un pedacito de tierra, ahora lo han logrado con el acompañamiento de la licenciada. Justamente eso veíamos Sí. la semana pasada, toda la semana tuvimos mujeres protagonistas de la historia, y justamente había una compañera tuya, Abel, Sí. de Confras, que nos explicaba todo eso, de cómo han venido sucediendo cambios. Claro, hay muchos desafíos y retos todavía, ¿verdad? Pero cómo ya eso está siendo una realidad. Decía eso porque por ahora decirlo de esa forma me parece un poco fácil, diría, ¿no? Claro. Pero cuando conocemos de toda la historia de donde venimos, en primer lugar hay que decir que a nosotros los campesinos y a nuestros pueblos indígenas nos arrebataron las tierras no por los españoles. Por tomar una fecha, digamos, para iniciar, digamos, este proceso, podemos hablar de 500 años, ¿no? Que se nos arrebató nuestras tierras. A partir de allí, que fue, digamos, un arrebatamiento total y que nuestra mano de obra campesina y de los pueblos indígenas entonces pasó a ser esclava, y que utilizaron entonces esta fuerza específicamente para comenzar a enriquecerse, y que luego a partir de allí ¿no? Comenzaron entonces estas personas ahora a retirarse, porque habían arrebatado, digamos, la riqueza de nuestra madre tierra, habían arrebatado la fuerza de trabajo de nuestros pueblos indígenas, de nosotros los campesinos, y a partir de allí, entonces desde esa retirada, nace también entonces la oligarquía criolla en nuestro país. Y esa oligarquía criolla que se queda con la tierra, entonces nuestra. Entonces para nosotros, a partir de que se da el 6 de marzo, la reforma agraria, ¿no? 6 de marzo de 1980, que se da la reforma agraria, es un paso de recuperar a lo que nosotros nos pertenecía. Y eso para poder llegar a un 6 de marzo, no fue posible, digamos, si no hubiera sido toda la organización, toda la lucha articulada del mismo movimiento campesino. Es decir, que para que nosotros los campesinos, hombres y mujeres organizados, que estábamos en ese momento sufriendo los embates, principalmente de la crisis de Estados Unidos, que en ese momento había caído la crisis del café, y que a partir de eso teníamos ahora, hablando con mis compañeros que todavía están por ahí, que tienen unos 90, 95 años, dicen, ganando $2.50 de colón, ¿no?, por 8 horas laborales en una hacienda, y en ese sentido entonces era una crisis total, y que por lo tanto entonces el movimiento campesino comenzaba ahora a ser, digamos, una masa muy importantísimo para este país, reclamando el derecho fundamental específicamente a la alimentación y poder entonces tener ahora el acceso a las tierras que eran nuestras, ¿no? Similar, quiero acotar ahí, similar a los motivos que tuvieron los campesinos en 1932. Claro. ¿No es cierto? Claro, por supuesto. Es que mira, históricamente el acceso de la tierra ha sido un problema estructural, por lo que el mismo compañero Abel ha estado diciendo. Y todavía persisten parte de esas injusticias, y podemos decirlo con probidad, con mucha propiedad, y Abel no me va a dejar mentir, que ha sido hasta este gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén en donde hemos empezado a hacer justicia agraria. Por supuesto que nos hace falta mucho. Y otro papel importante que han jugado históricamente ha sido en las cooperativas de la reforma agraria, que era una parte de la fase de la reforma agraria como tal. Entonces, si bien es cierto, han pasado 37 años, nos hace falta mucho por recorrer. Mira, las cooperativas, la mayoría se las acabaron, por falta de asistencia técnica, por falta de asistencia económica, por falta de voluntad del gobierno, de los gobiernos anteriores y especialmente los gobiernos de derecha. Y si nosotros queremos hablar de un país productivo, tenemos que contar con las cooperativas de la reforma agraria. Y ha sido hasta este gobierno donde hemos tomado en cuenta esas cooperativas de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque la mayoría son las que más tierras tienen. Si aquí hay cooperativas de 600, de 700, hasta más de 1000 manzanas, ¿verdad?, bajo su propiedad.
pero hemos empezado nosotros a hacer ese recuento a nivel nacional. Cuántas áreas tienen, cuál es la problemática que mantienen. Y esta celebración que nosotros hicimos de los 37 años de la reforma agraria juntamente con Confras ha sido un paso importante, ¿verdad?, para poder dignificar al sector campesino como debería de ser. ¿En qué sentido? Nosotros estamos conscientes, al igual que Confras, que no podemos hablar de cooperativas de la reforma agraria si no se les da la asistencia financiera, la asistencia técnica, ¿verdad?, ese aporte jurídico que en este caso el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria le está proporcionando a muchas cooperativas. Y lo más importante, bueno, es que estamos dignificando lo que en los años 80 se dio como parte de la reforma agraria. Y para que la ciudadanía entienda un poco cómo se dieron estos procesos, me gustaría, Presidenta, que nos explicara cómo se dieron esas 3 fases de las que se hablaba en la implementación de la reforma agraria del 80. Mira, se dieron las 3 fases que tú mencionas, que nosotros sabemos que fueron etapas críticas y que fueron surgiendo de conformidad a su base constitucional, ¿verdad? En un inicio que se dio la primera fase prácticamente no hubo un resultado alguno, porque se hablaba de la reforma agraria, pero no había suficiente tierra como para poderlo transferir al sector campesino. Y así sucesivamente se dieron todas las fases hasta llegar a esta última, que para nosotros, si bien es cierto, es parte de la historia, pero vale la pena hacer mención de la tercera fase, porque ahí es donde se dio la incidencia de la corrupción de los gobiernos de derecha, que para nosotros es importante. Y muestra de ello es que nosotros todavía estamos solventando problemas de los años 70 y de 1975, que podríamos decir lo que era parte de las fases, ¿verdad?, con el Instituto de Colonización Rural. Posteriormente, en los 70, surgió FINATA, la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, que es otra situación que prácticamente se aprovecharon de la coyuntura. Todavía tenemos problemas legales y técnicos de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, que para nosotros es importante solventarlo. Ahora imagínate, estamos celebrando 37 años y en 1975 surgió el ISTA. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando esta gente? Han esperado 40, 45, 42 años. Si bien es cierto, como te digo, las etapas de la reforma agraria son importantes, pero a nosotros consideramos de que es importante retomar de la tercera para acá. ¿Cuál es la tercera para acá? Bueno, la Constitución de la República ya te da los lineamientos. En primer lugar, que las tierras no excedan de 245 hectáreas, y eso nosotros estamos claros. Las únicas que pueden tener más de esa cantidad de tierra son las cooperativas de la reforma agraria, que es a la cual nosotros le estamos apostando grandemente, y esperamos la integración de otras instituciones como el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de asociaciones agropecuarias, así como también de la banca mujer, ¿verdad?, que está en Bandesal, así como también del Banco de Fomento Agropecuario, que para nosotros es importante. Solo quisiera que Abel nos hiciera un recuento de cómo se dio ese proceso y por qué es que las cooperativas terminaron, fracasando, o terminaron quebradas, o terminaron muchas veces entregando las tierras que tenían. ¿Cómo se dio ese proceso de corrupción? Sí, con esto, tal como lo explicaba la licenciada Carla Albanés, cuando a partir, digamos, del 6 de marzo de 1980, que se da la primera fase, digamos, de la reforma agraria en El Salvador, que a partir de allí lograron llegar a nuestras manos de los campesinos, digamos, las tierras excedentarias de las 500 manzanas, y que luego, a partir de allí, nace también, digamos, el proceso de las cooperativas de la reforma agraria, ¿no? Y que también allí, digamos, estaba como la segunda fase. Esa segunda fase, que era más profunda, ¿no?, de 100, digamos, manzanas y de 150 manzanas en aquellas tierras, digamos, todavía cafetaleras, que tenían que ser entonces transferidas, y esa fase tampoco se dio. Sí, no se cumplió porque era más profunda ya la reforma agraria. Entonces vino una tercera, y es la importantísima, que es la que vivimos ahora, pero que luego, durante todo ese proceso, a través de lista, ¿no?, que era entonces en ese momento, imponían los gerentes para las cooperativas, imponían ahora un promotor
digamos desde Lista, que tenía que ser pagado desde la cooperativa. Y este gerente entonces era el principal, digamos, cabeza que corrompía los consejos de administración de las cooperativas. Es decir, para que se endeudaran más de la capacidad financiera de las cooperativas, para que estas tierras entonces, con ese amaño, pudieran regresar, digamos, esas tierras a manos de sus antiguos dueños. Y me imagino que no había nada de asistencia técnica ni apoyo de parte de las instituciones, sino que era más bien es el objetivo que planteas. Se plantea de que sí había asistencia técnica, pero esa asistencia técnica era específicamente para poder robar, ¿no? Y profundizar, digamos, el endeudamiento de las cooperativas. Ese era el acompañamiento que tuvimos desde que nace la reforma agraria hasta que, ¿no?, llega al 92, todavía, digamos, en todo ese proceso. Y por eso nace, y allí nace Confras. Confras nace junto a las cooperativas de la reforma agraria específicamente para defender, ¿no?, la tierra conquistada y para defender las cooperativas en ese momento. Porque sabíamos, digamos, toda la perversidad del gobierno en ese momento a través de Lista para todas nuestras cooperativas. Y eso entonces era, digamos, a la luz del día que los gerentes entonces hacían todas esas negociaciones en nombre de las cooperativas. Luego, cuando las cooperativas tenían totalmente endeudadas y que ya no se podía salir de eso, entonces a partir de eso seguían los juicios para arrebatar la tierra. Pero hay que señalar también que a partir del 94, que se profundiza entonces ahora el arrebatamiento de las tierras de la reforma agraria, que se crearon entonces decretos. La Asamblea Legislativa aprobó el decreto 747, que permitía la parcelación de las cooperativas, ¿no?, que tenían toda su producción colectiva. Luego vino el decreto 719, que es el que todavía está en vigencia. A partir de lo que decía la licenciada Carla Albanés, de que en el 83, que se crea entonces la Constitución de la República, ¿no?, allí nace entonces el artículo 105, donde dice que se debe de crear la ley especial de la tenencia de la tierra en El Salvador. Y ese decreto, que es de la ley especial, es el 719, y que a partir de allí quiero hacer la coherencia a partir de que se crea el 747 de la parcelación de la tierra. Pero luego este 719 entonces abre la puerta para poder entonces ahora vender las tierras de las cooperativas, ¿no? Entonces allí, a partir de esos dos decretos que fueron totalmente destructivos para el sector reformado, de las cooperativas del sector reformado, basado en esos términos legales. ¿Cómo aprovecharon? Porque resulta de que en la Asamblea Legislativa, en su mayoría, entonces estaban los diputados del Partido Arena, que eran los que aprobaban esos decretos en contra de la reforma agraria salvadoreña. Ahora, Carlita, eso no es difícil pensar en que fue una trampa. Es que mira, históricamente siempre ha habido trampa. Bueno, desde 1932, incluso mucho antes, la oligarquía se las ha ingeniado de diferente manera para que todas esas tierras, empezando de las tierras ejidales, quedaran en manos de la propiedad privada. Abel ha tocado dos decretos muy especiales, pero vayámonos todavía más atrás. En 1975, que surgió la reforma agraria, como dice Abel, hubieron leyes especiales de la reforma agraria. Todavía existen leyes especiales de la reforma agraria. Y fíjate un aspecto importante, que uno de los artículos de la ley de creación de Lista, especialmente los artículos 50 en adelante, te dicen claramente que toda cooperativa que tiene intención de parcelar o de vender tiene que pedir la autorización al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Históricamente esa autorización desde 1975 nunca se dio, nunca surgió, y más sin embargo tendrían que haberse visto esta situación desde entonces. Luego, como dice Abel, surgen los otros dos decretos y especialmente el decreto 719, donde el decreto 719 ya te pone ciertos candados que van en beneficio del sector agropecuario, que por cierto el actual ministro de Agricultura y Ganadería fue artífice de esa reforma del decreto 719. Y ahora, ¿cómo es que nosotros estamos rescatando parte de lo que ha quedado de las cooperativas de la reforma agraria, aplicando la ley como debería de ser? De eso quiero que hablemos, pero antes tengo que hacer una pequeña pausa, porque vamos a entrar ya a lo que se está haciendo en la actualidad para hacer justicia, porque creo que es un acto de justicia que las cooperativas, que nuestros campesinos
con todo lo de la ley, vuelvan a ser productivos, porque eso es lo que el país necesita. Pero esto cuando regresemos de una pausa, venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones hablando de los 37 años de la reforma agraria en nuestro país. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy vamos a hablar de los 37 años de la reforma agraria en nuestro país. Para eso contamos con la presencia de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, Carla Albanés. Bienvenida, Carlita. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, Confras, Abel Lara. Bienvenido, Abel. Muy buenas noches, un placer saludar nuevamente desde acá al pueblo salvadoreño desde Gente B. Perfecto. Como les decía al principio, hoy hablaremos de los 37 años de la reforma agraria en nuestro país. La estructura de la tenencia de la tierra en este país ha sido históricamente un fuerte conflicto y que tiene sus raíces desde la expropiación de las tierras comunales durante la colonia española. ¿Cuáles son los antecedentes históricos sobre este conflicto y que ha producido pues, una serie de injusticias con respecto a la tenencia de la tierra? Comenzamos con usted, Carlita. Sí, bueno, como tú bien lo decías, la problemática de la tierra tiene sus antecedentes históricos. Bueno, nosotros mayormente hacemos relevancia a la masacre del pueblo indígena, ¿verdad?, en Izalco en 1932, que fue producto de la transferencia de la tierra. Bueno, la oligarquía en ese entonces, pues, juntamente con muchos militares, expropió parte de esa tierra que le correspondía a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, y de ahí es donde parte los antecedentes históricos de la tenencia de la tierra. Pero también nos ubicamos en otro aspecto importante, que es en 1980, donde surge la reforma agraria. Pero previo a eso, en 1970, entre 1975, ya surgieron instituciones que tenían que ver con la transferencia de la tierra. Por ejemplo, el Instituto de Colonización Rural, ¿verdad?, allá en la época de los expresidentes, y posteriormente tomó auge en 1980. Pero esto se vio como una estrategia contrainsurgente por todo lo que estaba ocurriendo, por esa coyuntura, toda la efervescencia social que había en 1980. De ahí pues surge el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 5 años antes, en 1975, y de ahí es donde se vienen las diferentes fases de la reforma agraria, hasta llegar a la actualidad de la Constitución en su artículo 105 y siguientes, en donde manifiesta, ¿verdad?, que nadie puede poseer más de 245 hectáreas. Pero vale la pena hacer relación que en las diferentes etapas o en las diferentes fases de la reforma agraria no podemos dejar en el olvido que hubo mucha corrupción, hubo mucha manipulación. Bueno, los militares en aquel entonces eran los que gobernaban, los que manipulaban, los que indicaban, ¿verdad? Así como también pues, hubieron muchas argucias jurídicas que prácticamente no se le dio cumplimiento a las leyes de la reforma agraria, tales como cuáles, bueno, las expropiaciones. Las expropiaciones fueron un simulacro, la mayoría que se hizo, ¿verdad?, para que la gente, especialmente las 12 familias que existían en aquel entonces, no sufrieran los abates de la reforma agraria en el sentido de sufrir parte de las expropiaciones. Y hasta este momento, hasta este día, estamos viviendo nosotros las consecuencias, las malas consecuencias de las expropiaciones inadecuadas que se hicieron sin ver el aspecto legal, que para nosotros eso es importante. Y muestra de ella, de los efectos es, y te pongo un ejemplo, porque vale la pena mencionarlo. Si se expropiaron cierta cantidad de dinero, el Estado pagó en colones en aquel entonces por esa expropiación. Pero fueron mal hechas las expropiaciones y desde entonces, después de 20, 30, 40 años, vienen las consecuencias de que los anteriores dueños o los herederos nos están reclamando nuevamente parte de esas expropiaciones que se hicieron de manera irregular en aquel entonces. Presidenta, vamos a ir analizando las diferentes etapas. Antes me gustaría tener la opinión de Abel en torno a esa primera etapa, desde la
extinción de las tierras comunales, la expropiación de las tierras comunales, ¿cómo esto ha venido afectando a nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios? Sí, esto es, digamos, importante dentro de yo diría, de nuestras vidas, de nuestra historia como país. Pero antes de eso, quisiera, en nombre de mis compañeros y compañeras campesinas, que estamos organizados en las diferentes estructuras agropecuarias a la licenciada Carla Albanés, primero porque ha estado siendo, digamos, una mujer valiosa y aliada de nuestro sector para avanzar en estos procesos de la tenencia y la legalización de las tierras, que ahora es importantísimo. Y lo otro es porque muchas de las compañeras mujeres que han venido reivindicando el derecho de tener entonces un pedacito de tierra, ahora lo han logrado con el acompañamiento de la licenciada. Justamente eso veíamos Sí. La semana pasada, toda la semana tuvimos mujeres protagonistas de la historia, y justamente había una compañera tuya, Abel, Sí. de Confras, que nos explicaba todo eso, de cómo han venido sucediendo cambios. Claro, hay muchos desafíos y retos todavía, ¿verdad? Pero cómo ya eso está siendo una realidad. Decía eso porque por ahora decirlo de esa forma me parece un poco fácil, diría, ¿no? Claro. Pero cuando conocemos de toda la historia de donde venimos, en primer lugar hay que decir que a nosotros los campesinos y a nuestros pueblos indígenas nos arrebataron las tierras, no por los españoles. Por tomar una fecha, digamos, para iniciar, digamos, este proceso, podemos hablar de 500 años, ¿no? Que se nos arrebató nuestras tierras. A partir de allí, que fue, digamos, un arrebatamiento total y que nuestra mano de obra campesina y de los pueblos indígenas entonces pasó a ser esclava, y que utilizaron entonces esta fuerza específicamente para comenzar a enriquecerse, y que luego a partir de allí ¿no? Comenzaron entonces estas personas ahora a retirarse, porque habían arrebatado, digamos, la riqueza de nuestra madre tierra, habían arrebatado la fuerza de trabajo de nuestros pueblos indígenas, de nosotros los campesinos, y a partir de allí, entonces desde esa retirada, nace también entonces la oligarquía criolla en nuestro país. Y esa oligarquía criolla que se queda con la tierra, entonces nuestra. Entonces para nosotros, a partir de que se da el 6 de marzo, la reforma agraria, ¿no? 6 de marzo de 1980, que se da la reforma agraria, es un paso de recuperar a lo que nosotros nos pertenecía. Y eso para poder llegar a un 6 de marzo, no fue posible, digamos, si no hubiera sido toda la organización, toda la lucha articulada del mismo movimiento campesino. Es decir, que para que nosotros los campesinos, hombres y mujeres organizados, que estábamos en ese momento sufriendo los embates, principalmente de la crisis de Estados Unidos, que en ese momento había caído la crisis del café, y que a partir de eso teníamos ahora, hablando con mis compañeros que todavía están por ahí, que tienen unos 90, 95 años, dicen, ganando $2.50 de colón, ¿no?, por 8 horas laborales en una hacienda, y en ese sentido entonces era una crisis total, y que por lo tanto entonces el movimiento campesino comenzaba ahora a ser, digamos, una masa muy importantísimo para este país, reclamando el derecho fundamental específicamente a la alimentación y poder entonces tener ahora el acceso a las tierras que eran nuestras, ¿no? Similar, quiero acotar ahí, similar a los motivos que tuvieron los campesinos en 1932. Claro. ¿No es cierto? Claro, por supuesto. Es que mira, históricamente el acceso de la tierra ha sido un problema estructural, por lo que el mismo compañero Abel ha estado diciendo. Y todavía persisten parte de esas injusticias, y podemos decirlo con probidad, con mucha propiedad, y Abel no me va a dejar mentir, que ha sido hasta este gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén en donde hemos empezado a hacer justicia agraria. Por supuesto que nos hace falta mucho. Y otro papel importante que han jugado históricamente ha sido en las cooperativas de la reforma agraria, que era una parte de la fase de la reforma agraria como tal. Entonces, si bien es cierto, han pasado 37 años, nos hace falta mucho por recorrer. Mira, las cooperativas, la mayoría se las acabaron.
por falta de asistencia técnica, por falta de asistencia económica, por falta de voluntad del gobierno, de los gobiernos anteriores y especialmente los gobiernos de derecha. Y si nosotros queremos hablar de un país productivo, tenemos que contar con las cooperativas de la reforma agraria. Y ha sido hasta este gobierno donde hemos tomado en cuenta esas cooperativas de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque la mayoría son las que más tierras tienen. Si aquí hay cooperativas de 600, de 700, hasta más de 1000 manzanas, ¿verdad? Bajo su propiedad. Pero hemos empezado nosotros a hacer ese recuento a nivel nacional. Cuántas áreas tienen, cuál es la problemática que mantienen. Y esta celebración que nosotros hicimos de los 37 años de la reforma agraria juntamente con Confras ha sido un paso importante, ¿verdad?, para poder dignificar al sector campesino como debería de ser. ¿En qué sentido? Nosotros estamos conscientes, al igual que Confras, que no podemos hablar de cooperativas de la reforma agraria si no se les da la asistencia financiera, la asistencia técnica, ¿verdad?, ese aporte jurídico que en este caso el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria le está proporcionando a muchas cooperativas. Y lo más importante, bueno, es que estamos dignificando lo que en los años 80 se dio como parte de la reforma agraria. Y para que la ciudadanía entienda un poco cómo se dieron estos procesos, me gustaría, Presidenta, que nos explicara cómo se dieron esas 3 fases de las que se hablaba en la implementación de la reforma agraria del 80. Mira, se dieron las 3 fases que tú mencionas, que nosotros sabemos que fueron etapas críticas y que fueron surgiendo de conformidad a su base constitucional, ¿verdad? En un inicio que se dio la primera fase prácticamente no hubo un resultado alguno, porque se hablaba de la reforma agraria, pero no había suficiente tierra como para poderlo transferir al sector campesino. Y así sucesivamente se dieron todas las fases hasta llegar a esta última, que para nosotros, si bien es cierto, es parte de la historia, pero vale la pena hacer mención de la tercera fase, porque ahí es donde se dio la incidencia de la corrupción de los gobiernos de derecha, que para nosotros es importante. Y muestra de ello es que nosotros todavía estamos solventando problemas de los años 70 y de 1975, que podríamos decir lo que era parte de las fases, ¿verdad?, con el Instituto de Colonización Rural. Posteriormente, en los 70, surgió FINATA, la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, que es otra situación que prácticamente se aprovecharon de la coyuntura. Todavía tenemos problemas legales y técnicos de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, que para nosotros es importante solventarlo. Ahora imagínate, estamos celebrando 37 años y en 1975 surgió el ISTA. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando esta gente? Han esperado 40, 45, 42 años. Si bien es cierto, como te digo, las etapas de la reforma agraria son importantes, pero a nosotros consideramos de que es importante retomar de la tercera para acá. ¿Cuál es la tercera para acá? Bueno, la Constitución de la República ya te da los lineamientos. En primer lugar, que las tierras no excedan de 245 hectáreas, y eso nosotros estamos claros. Las únicas que pueden tener más de esa cantidad de tierra son las cooperativas de la reforma agraria, que es a la cual nosotros le estamos apostando grandemente, y esperamos la integración de otras instituciones como el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de asociaciones agropecuarias, así como también de la banca mujer, ¿verdad?, que está en Bandesal, así como también del Banco de Fomento Agropecuario, que para nosotros es importante. Solo quisiera que Abel nos hiciera un recuento de cómo se dio ese proceso y por qué es que las cooperativas terminaron, fracasando, o terminaron quebradas, o terminaron muchas veces entregando las tierras que tenían. ¿Cómo se dio ese proceso de corrupción? Sí, con esto, tal como lo explicaba la licenciada Carla Albanés, cuando a partir, digamos, del 6 de marzo de 1980, que se da la primera fase, digamos, de la reforma agraria en El Salvador, que a partir de allí lograron llegar a nuestras manos de los campesinos, digamos, las tierras excedentarias de las 500 manzanas, y que luego, a partir de allí, nace también, digamos, el proceso de las cooperativas de la reforma agraria, ¿no? Y que también allí, digamos, estaba como la segunda fase. Esa segunda fase, que era más profunda, ¿no?, de 100, digamos, manzanas,
y de 150 manzanas en aquellas tierras, digamos, todavía cafetaleras, que tenían que ser entonces transferidas, y esa fase tampoco se dio. Sí, no se cumplió porque era más profunda ya la reforma agraria. Entonces vino una tercera, y es la importantísima, que es la que vivimos ahora, pero que luego, durante todo ese proceso, a través de lista, ¿no? Que era entonces en ese momento, imponían los gerentes para las cooperativas, imponían ahora un promotor, digamos desde lista, que tenía que ser pagado desde la cooperativa. Y este gerente entonces era el principal, digamos, cabeza, que corrompía los consejos de administración de las cooperativas. Es decir, para que se endeudaran más de la capacidad financiera de las cooperativas, para que estas tierras entonces, con ese amaño, pudieran regresar, digamos, esas tierras a manos de sus antiguos dueños. Y me imagino que no había nada de asistencia técnica ni apoyo de parte de las instituciones, sino que era más bien es el objetivo que planteas. Se plantea de que sí había asistencia técnica, pero esa asistencia técnica era específicamente para poder robar, ¿no? Y profundizar, digamos, el endeudamiento de las cooperativas. Ese era el acompañamiento que tuvimos desde que nace la reforma agraria hasta que, ¿no?, llega al 92, todavía, digamos, en todo ese proceso. Y por eso nace, y allí nace Confras. Confras nace junto a las cooperativas de la reforma agraria específicamente para defender, ¿no?, la tierra conquistada y para defender las cooperativas en ese momento. Porque sabíamos, digamos, toda la perversidad del gobierno en ese momento a través de lista para todas nuestras cooperativas. Y eso entonces era, digamos, a la luz del día, que los gerentes entonces hacían todas esas negociaciones en nombre de las cooperativas. Luego, cuando las cooperativas tenían totalmente endeudadas y que ya no se podía salir de eso, entonces a partir de eso seguían los juicios para arrebatar la tierra. Pero hay que señalar también que a partir del 94, que se profundiza entonces ahora el arrebatamiento de las tierras de la reforma agraria, que se crearon entonces decretos. La Asamblea Legislativa aprobó el decreto 747, que permitía la parcelación de las cooperativas, ¿no?, que tenían toda su producción colectiva. Luego vino el decreto 719, que es el que todavía está en vigencia. A partir de lo que decía la licenciada Carla Albanés, de que en el 83, que se crea entonces la Constitución de la República, ¿no?, allí nace entonces el artículo 105, donde dice que se debe de crear la ley especial de la tenencia de la tierra en El Salvador. Y ese decreto, que es de la ley especial, es el 719, y que a partir de allí quiero hacer la coherencia a partir de que se crea el 747 de la parcelación de la tierra. Pero luego este 719 entonces abre la puerta para poder entonces ahora vender las tierras de las cooperativas, ¿no? Entonces allí, a partir de esos dos decretos que fueron totalmente destructivos para el sector reformado, de las cooperativas del sector reformado, basado en esos términos legales. ¿Cómo aprovecharon? Porque resulta de que en la Asamblea Legislativa, en su mayoría, entonces estaban los diputados del Partido Arena, que eran los que aprobaban esos decretos en contra de la reforma agraria salvadoreña. Ahora, Carlita, eso no es difícil pensar en que fue una trampa. Es que mira, históricamente siempre ha habido trampa. Bueno, desde 1932, incluso mucho antes, la oligarquía se las ha ingeniado de diferente manera para que todas esas tierras, empezando de las tierras ejidales, quedaran en manos de la propiedad privada. Abel ha tocado dos decretos muy especiales, pero vayámonos todavía más atrás. En 1975, que surgió la reforma agraria, como dice Abel, hubieron leyes especiales de la reforma agraria. Todavía existen leyes especiales de la reforma agraria. Y fíjate un aspecto importante, que uno de los artículos de la ley de creación de lista, especialmente los artículos 50 en adelante, te dicen claramente que toda cooperativa que tiene intención de parcelar o de vender tiene que pedir la autorización al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Históricamente esa autorización desde 1975 nunca se dio, nunca surgió, y más sin embargo tendrían que haberse visto esta situación desde entonces. Luego, como dice Abel, surgen los otros dos decretos y especialmente el decreto 719.
donde el decreto 719 ya te pone ciertos candados que van en beneficio del sector agropecuario, que por cierto el actual ministro de Agricultura y Ganadería fue artífice de esa reforma del decreto 719. Y ahora, ¿cómo es que nosotros estamos rescatando parte de lo que ha quedado de las cooperativas de la reforma agraria, aplicando la ley como debería de ser? De eso quiero que hablemos, pero antes tengo que hacer una pequeña pausa, porque vamos a entrar ya a lo que se está haciendo en la actualidad para hacer justicia, porque creo que es un acto de justicia que las cooperativas, que nuestros campesinos, con todo lo de la ley, vuelvan a ser productivos, porque eso es lo que el país necesita. Pero esto cuando regresemos de una pausa, venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones hablando de los 37 años de la reforma agraria en nuestro país. Bueno, seguimos hablando de la reforma agraria, 37 años de este proceso que ha tenido de todo y que ahora pues está teniendo resultados diferentes. ¿Qué es lo que continúa, Abel? ¿Cuáles son los desafíos que hay para los próximos años? De tal forma de darle continuidad a este proceso que se inició. Por supuesto que todavía continúa el desafío de continuar en ese proceso de legalización de nuestras tierras que están en nuestras manos. Y que a partir de allí creemos que hay problemas totalmente estructurales en la tenencia de la tierra que no se van a resolver, digamos, claro, de la noche a la mañana. Claro. Necesitamos más tiempo, más años para seguir, digamos, en ese proceso. Y que aquí quisiera hacer un acto y felicitar, digamos, a todo el personal de Lista, hombres y mujeres de Lista que nos acompañan a diario en nuestras cooperativas, cuando nosotros estamos en nuestra parcela, en nuestra finca, están allá pendientes de que nosotros podamos entonces hablar sobre la problemática que tenemos y que eso es importante. ¿Por qué digo eso? Porque uno también de los retos o de los grandes desafíos del cooperativismo salvadoreño está allí, donde haya entonces digamos, un aporte técnico, profesional, muy entregado, muy solidario. Es decir, como yo diría como buen salvadoreño, es decir, no necesitamos aquellas personas técnicas que nos den una receta. Es decir, que llegue y diga, mira, esta fórmulas enfermedad, mágicas. Sí, esta enfermedad está en tu cultivo, anda al agroservicio. Es decir, que no queremos entonces ahora con nosotros en nuestras cooperativas aquellos hermanos profesionales de esa manera, sino profesionales como los que ahora nos están acompañando, comprometidos con nuestro proceso. Y a partir de allí, por supuesto que es un desafío muy fuerte, porque necesitamos entonces entrar a todo ese proceso de formación. Pero aquí hay un desafío importantísimo que debemos entonces ir buscando, es decir, el financiamiento directo a las cooperativas. Listo. Las cooperativas somos las que ahora tenemos, digamos, niveles. Hay cooperativas muy grandes, exitosas en este país, y esas cooperativas exitosas de este país, que son entonces ahora cafetaleras, cañeras, ganaderas, necesitan un fuerte acompañamiento financiero. Pero las cooperativas de mediana, por supuesto que también, porque son las que producen la alimentación, porque están basadas en los granos básicos. Y ese financiamiento entonces creemos que se debe dar a partir de la integración institucional, esa integración institucional desde el gobierno, desde el Estado, para que podamos entonces encontrarnos desde el campo ahora a partir de esta producción. Y que luego allí tenemos entonces un reto que es totalmente tremendo y es estructural como país. Es decir, que nosotros los campesinos, que las cooperativas no estemos produciendo ahora lo que es la materia prima, sino que se nos acompañe, como lo hemos demostrado ya en varios procesos, la industrialización de lo que nosotros hacemos y que esta producción llegue de manera directa al consumidor y que llegue de manera más inocua, ¿no? Es decir, que llegue desde el campo, desde nuestra parcela, nuestra finca, al consumidor. Y allí entonces el gobierno
va a ganar el Estado y vamos a ganar nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a generar muchas fuentes de empleo, vamos a generar entonces utilidades. Y eso creo que es un reto importantísimo. Sí, porque si no los intermediarios son los que más ganan. Por supuesto, por eso decía que es un problema de desafío tremendo, porque en estos momentos puedo mencionar, ¿no?, con toda, digamos, franqueza de cómo está la situación, el monopolio que tenemos desde la producción de café, el monopolio que tenemos de la caña, que todavía están en manos de solamente de 2 familias, y creo que eso es un reto de que nosotros como cooperativa no podemos estar vendiendo nuestra producción a una sola familia. Y eso entonces creemos que son grandes desafíos. Por supuesto que en estos momentos el señor ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, nos ha acompañado, nos sigue acompañando en grandes procesos como la siembra de semilla de maíz y de frijol. Un estudio muy reciente de la Fundación Redes ha demostrado que el 95% de la semilla de maíz la producimos nosotros las cooperativas y los pequeños agricultores. Y eso es un éxito, y ahora nadie nos puede decir, ustedes no lo pueden hacer. Lo estamos demostrando, que hemos aumentado las cantidades de producción, hemos aumentado las áreas de producción y hemos tenido entonces ahora rendimientos y producciones para este país desde las cooperativas y desde los pequeños productores. Entonces, ahí hay un desafío, pero estamos demostrando que sí se puede. Carlita, desde el Estado, ¿cuál es el desafío? Bueno, los desafíos son grandes y todavía persisten, y eso no lo podemos obviar, pero sí vale la pena hacer un llamado al sector campesino de que necesitamos complementar todos estos desafíos, no solamente en estos 2 años de gobierno que nos quedan, sino que en el próximo gobierno se necesita seguir avanzando y profundizar todos los logros que se han obtenido hasta este momento. No podemos retroceder, no vale retroceder, necesitamos avanzar, esto continúa y tenemos para más, pero va a depender también de la población campesina, y que ellos están conscientes que solamente un gobierno de izquierda es el que ha logrado sacar adelante al sector agropecuario en sus diferentes ámbitos, y para nosotros eso es importante. Si no seguimos, si no continuamos, se van a poner en riesgo todos los avances que nosotros hemos obtenido. Vamos a tener un retroceso, ¿verdad?, en el sentido legal, en el aspecto técnico, en el aspecto financiero, y las pocas cooperativas de la reforma agraria, ténganlo por seguro, que sí se acabarían al haber un cambio de gobierno. Por eso nos interesa a nosotros seguir profundizando todos estos desafíos. Bueno, los desafíos técnicos y legales, ese enmarañamiento, como tú muy bien lo decías, no lo vamos a poder lograr realizar en estos 2 años que nos quedan. El 1 de junio estamos por cumplir 3 años, nos quedan 2 años, y vale la pena ser solidarios, vale la pena ser consecuentes con aquellos que todavía no hemos logrado solventar su situación técnica y jurídica. El país tiene rumbo, vamos en avanzada, esto continúa, y ese es el llamado que yo le hago al sector campesino, a ser solidarios, a ser consecuentes y a ser un país productivo que está estipulado en el plan quinquenal y que es la apuesta que tiene el presidente de la República. ¿Qué importancia tiene la política de género en todo esto? Bueno, la política de género tiene mucha importancia, nada menos hoy graduamos juntamente con la FAO y el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería a más de 50 mujeres ya empoderadas, que para nosotros es importante. Pero también es importante la participación ciudadana y me alegra de que en este caso Abel reconozca que nuestros técnicos, nuestros agrónomos, nuestros biólogos van a campo. Hoy visitamos campo, hoy nosotros pisamos territorio, porque como te decía anteriormente, es la única manera en la cual nosotros nos podemos dar cuenta de cómo es que está la situación real en todos los aspectos a nivel del campo. Entonces, eso es importante para nosotros retomar. Otro desafío es que hemos tenido mucho trabajo para volver la mirada y para volver la confianza hacia el ISTA, lo cual se perdió por corrupciones, por estafas, por engaños, por entregar certificados que no tienen ninguna validez y que todavía surgen por ahí. Todo era para las campañas electorales. Eran para las campañas electorales. Nosotros hemos entregado, ¿verdad?, y pretendemos entregar más de 50.000 escrituras debidamente inscritas en el Centro Nacional de Registro, que sí tienen plena validez, legales aquí y a donde sea. Esto es un avance. No podemos retroceder, porque si retrocedemos, obviamente, lo poco que nosotros hemos avanzado, se los van a quitar.
Y ellos, y máxime, si tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa, que eso es otro aspecto importante, no podemos retroceder. Los únicos consecuentes han sido, del sector campesino, ha sido este gobierno de izquierda, y lo ha demostrado no solamente en el ámbito de la agricultura, sino que en los diferentes ámbitos de educación, salud, asistencia, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena hacer esa reflexión hoy que estamos celebrando 37 años de la reforma agraria. Hemos avanzado en estos 7 años, como dijo el expresidente, le guste o no le guste, hemos avanzado grandemente, hemos vuelto la mirada a las cooperativas de la reforma agraria y vamos para más. Sabemos las dificultades técnicas, sabemos de las dificultades financieras, pero ténganlo por seguro que tanto el ministro de Agricultura como los demás funcionarios que tienen que ver con el ámbito agropecuario, vamos a buscar una solución a mediano plazo. Yo quiero agradecerles a ambos. Me gustaría que le enviaras un saludo a todos los colegas, todos los que conforman las cooperativas de la reforma agraria, Abel. Por supuesto. Nosotros celebrando estos 37 años de la reforma agraria, que es un éxito, y qué bueno que estamos vivos a partir de todo lo que hemos dicho. Quisiera saludar específicamente a aquellos hombres y aquellas mujeres que a diario, profesionalmente, producimos la alimentación de este país y que por supuesto que sabemos que no lo podemos hacer con otro gobierno, sino solo con los gobiernos de izquierda que reconocen el esfuerzo y de lo que nosotros hacemos. Y por supuesto entonces decirle al pueblo salvadoreño que aquí estamos los campesinos y las campesinas, que siempre que tengamos nuestras tierras en nuestras manos, vamos a producir esa alimentación. Muchísimas gracias. Perfecto. Carlita. Sí, bueno, solo enfatizar pues que somos funcionarios consecuentes, respetando el mandato que nos ha dado el presidente de la República, pues venimos del pueblo, servimos al pueblo y somos del pueblo. Así es que muchas gracias por la invitación y tengan la plena seguridad que aquí tienen una servidora más con puertas abiertas para cualquier situación que se pueda presentar más adelante. Perfecto, y estos son los temas que a nosotros nos interesan porque son los temas de la gente, de la ciudadanía. Por eso somos Gente B. Muchas gracias, espero que nos juntemos mañana en este foro. Pasen buenas noches.